Hola a todos, bienvenidos a Conservamos. Mi nombre es Omar. En este video estaremos dando la conclusión a el primer capítulo de la obra de Soren Kierkegaard, el concepto de la angustia. Si a este punto no estás al corriente con esta serie, te invito a que veas el playlist en nuestro canal y encuentres también en la descripción de estos videos el enlace para un archivo PDF por si te interesa seguir la lectura con la serie. Este primer capítulo se titula La angustia como supuesto del pecado original y como medio de su esclarecimiento, precisamente retrocediendo en la dirección de su origen. Esta sexta sección se titula La angustia como supuesto del pecado original y como medio de su esclarecimiento, precisamente retrocediendo en la dirección de su origen. Esta sección cubre las páginas 46, 47, 48 y 49 del archivo PDF enlazado en la descripción. La conclusión de este primer capítulo de El concepto de la angustia es una que satisface, como quien dice, el título mismo del capítulo, y por esa razón ambas sección y capítulo tienen el mismo nombre. Ahora que tenemos definido cómo la inocencia engendra la angustia, podemos explorar lo que quiere decir que psicológicamente analizamos la angustia desde su origen y de su supuesto original. Si los voy a ayudar con esta sección, podría simplemente decir que aquí solamente establecemos que la historia de la raza es resultado del despertar de la sexualidad con el primer pecado. Veremos eso, pero también otros detalles más que Kierkegaard presenta en el cierre de este primer capítulo. Regresamos a los acontecimientos del libro de Génesis y vemos que ahí el relato que está descrito, ¿verdad? Es uno que corresponde a la interioridad de Adán. O sea, que Kierkegaard lee este acontecimiento bíblico desde la experiencia subjetiva de Adán. Y por esa razón, a Kierkegaard le vale nada, le vale un pepino, como se dice, si se le llama al libro de Génesis un mito o no. En esta sección, Kierkegaard toma un enfoque sobre la sexualidad porque en ella encuentra la raíz, o quizá mejor decir, la fundación de la historia humana. En este sentido, queremos decir que sin este despertar de la sexualidad, no hay historia. Esto, como ya lo han de saber o se pueden imaginar, es importante porque en este capítulo Kierkegaard hizo la declaración de que el individuo es sí mismo y la raza. Y esto tiene que ver con compartir la historia. El individuo comparte su historia, perdón, con la historia de la raza. Si nos preguntamos por qué esto es necesario, es porque Kierkegaard tiene en mente concretizar la noción de que el individuo es el mismo y la raza, como vengo diciendo. Y la historia es precisamente la intersección del individuo y la raza. Tú tienes tu historia y la raza tiene la de ella. Y estas líneas cronológicas no son ajenas una a la otra. A cierto punto cruzan, se interlazan, una está dentro del dominio de la otra hasta que la del individuo termina y la de la raza continúa. Eh, bueno, para que este sea el caso, el comienzo humano debe de ser uno de generación y no de repetición. Esto también ya lo hemos establecido en este capítulo. De hecho, Kierkegaard declara que al momento de su creación, Adán y Eva eran meramente repetición numérica. Pero tomemos nota. Lo que debemos comprender es que Kierkegaard no está negando el pecado original ni su progreso continuamente según determinaciones cuantitativas. O, dicho en otras palabras que quizás se puedan entender un poquito mejor, Kierkegaard no está negando, ¿verdad? En esta obra no viene a negar la propagación de la pecaminosidad a través de la generación. No está negando el pecado original como lo entenderíamos en la ortodoxia cristiana. Este es un problema que heredamos, el pecado hereditario. Esto no se está negando aquí. Esto nos dice en la página 46.
Pero a la misma vez, Kierkegaard admite que el pecado se introduce mediante el salto cualitativo del individuo. También esto ya lo vimos. Cada punto histórico es una determinación cuantitativa que solo entra a la realidad de esta historia por medio del individuo y su subjetividad, su misma culpa del individuo. La semilla de la generación pecaminosa, o sea, la generación cuantitativa de esta realidad, Kierkegaard la reconoce en la creación de Eva. Ella fue derribada de Adán, entonces no una mera repetición del primer hombre. Desde ahí viene la semilla, ¿verdad? Si podríamos ver dónde podemos notar que esta repetición numérica de Adán y Eva no es una mera repetición como dos pollos o dos perros o dos gatos, es el hecho de que Eva salió de Adán. Eso nos debería dar como que nuestra primer pista. Eso está tratando de decir Kierkegaard. En cuanto al relato del Génesis y al reclamo de la quinta sección, la cual afirma que podría ser Adán mismo quien hablaba durante la prohibición, ¿verdad? Que Adán se habló a sí mismo. Kierkegaard dice, admito que no sé qué hacer sobre la serpiente. Y al tratar de ser ingenioso con una explicación, yo caería a la misma tentación de la serpiente, quien tenta a los escritores a ser astutos como ella. Y esto es un punto interesante porque sí, si Kierkegaard dice que estamos hablando de la subjetividad de Adán, en su experiencia de lo que transcurrió en su caminar a cometer el pecado, sí está Dios, está la provisión, está la sanción, ¿verdad? Lo que dice, te vas a morir si haces esto. Y todo eso ya vimos que para Adán era nada, nos dice Kierkegaard, es algo que él no podía comprender, porque el comprenderlo es el resultado de haberlo hecho. Llega un problemita cuando vemos lo que pues es la serpiente en este relato. Por eso aquí admite que no sabe exactamente qué hacer con ese concepto de la serpiente. Lo único otro que se tiene que admitir es que así como en Adán hay lo interno, la serpiente tiene que representar la realidad de que nuestro concepto tiene un componente externo, quizá uno que no es completamente subjetivo. Y yo creo que esto nos está tratando de decir Kierkegaard, el hecho de que está la serpiente y que el castigo de la serpiente es uno a futuro en la historia de la humanidad, nos conecta o conecta más bien a Adán en su subjetividad a la historia objetiva de últimamente del relato de salvación del Evangelio del Señor Jesús. Pero eso no es algo que Kierkegaard dice explícitamente, yo es solo algo que quizá podamos entender si leemos el texto. Ok, esto es algo que él dice, podemos entender de la serpiente. Quizá el hecho de que hay una serpiente que es un componente externo, quiere decir que todo este relato tiene un componente que es, que es más allá de no más lo subjetivo. ¿Ok? Kierkegaard hace referencia a la epístola de Santiago, la cual habla de la tentación, diciendo que Dios no es tentado y que cada persona es tentada por sí mismo. Es por eso que Kierkegaard admite no comprender exactamente el rol de la serpiente, con la excepción de este punto que ya hice. Es una exterioridad dentro de la interioridad o de la experiencia interior subjetiva de Adán. Bueno, dejemos eso algo confuso porque Kierkegaard mismo siente la confusión y preguntemos, ¿y qué tiene que entonces, qué tiene aquí en el relato del Génesis? ¿Qué tenemos? No que tiene, que tenemos, perdón, aquí en el relato del Génesis. Pues la respuesta es lo que tenemos es la caída. Ese es el punto del relato, el pecado. El pecado en el mundo, como entró el pecado al mundo y el pecado hereditario en el hombre. Pero o sea, la caída no la puede entender la psicología. Como ya vimos, es un salto cualitativo esta caída. Para dejarlo en claro, la psicología es mejor apta para entender la experiencia subjetiva que nos lleva a ese salto. Aquí es donde Kierkegaard quiere enfocar nuestra atención, la experiencia subjetiva que llevó a Adán al salto. Ese es el enfoque. Les recuerdo que por esto está
nombrado el capítulo como retrocediendo al origen, retrocediendo al pecado original. Porque sí, podemos encontrar nuestro salto cualitativo, pero para entenderlo en su esencia hay que regresar, ¿verdad? Hay que regresar a su origen y a, a su origen como medio de su esclarecimiento, perdón, así como lo dice el título. Muy bien. ¿Qué fueron entonces las consecuencias de la caída? Claro, ya podemos ver un poco que antes de la caída, antes de su acción, antes de su acto que, que fue pecado, Adán sintió esta angustia, posibilidad de poder, la libre posibilidad de poder. Pero la caída en sí tuvo dos consecuencias. La primera, claro, el pecado. Y la segunda, nos dice el relato en Génesis, la sexualidad. Kierkegaard nos dice que de un acto salieron dos consecuencias, simple y sencillamente porque el hombre es una dualidad, una unión de dos cosas, el cuerpo y el alma, el cuerpo y la mente, en un tercero, el espíritu. Y por eso es posible en nosotros que un acto tenga dos efectos diferentes o dos resultados diferentes. Aprendimos en la sección previa que en Adán estaba el espíritu como soñando. Si el espíritu está soñando, la unión entre el cuerpo y el alma no está realmente presente o no está realmente uno consciente de ella. No es algo de lo cual el individuo esté realmente consciente. En la inocencia, mientras el espíritu no es consciente, tampoco se es consciente el individuo de su diferencia en cuanto a la sexualidad. Es decir, que en esta inocencia, Adán no tenía un concepto de que él era sexualmente diferente a Eva. La sexualidad, vemos en el relato del Génesis, la sexualidad y el espíritu, el despertar del espíritu, van mano a mano. Es también importante notar que en la bestia la diferencia sexual se despierta de una manera inconsciente, orgánica, quizás simplemente o meramente biológica. El hombre no es capaz de esto, porque su mente y su alma requieren ser unidas por un tercer concepto del espíritu, el cual es conciencia de sí mismo. Esto es importante. Esto es importante comprender por esto siguiente que nos dice Kierkegaard. Dice, por lo tanto, la pecaminosidad mira la sensibilidad. De ninguna manera. Pero sin el pecado no hay sexualidad. Y sin la sexualidad no hay historia. Ahí el punto principal de esta última sección. Esto debería ser algo obvio, yo creo. Sin la sexualidad y sin los sexos opuestos, no hay descendencia, nomás hay reproducción. No hay, como lo dice en este capítulo, en las secciones previas, no hay generaciones y generaciones, nomás hay repeticiones y repeticiones biológicas. Pero que se despertó la sexualidad, eso hace posible la descendencia, la generación y, por lo tanto, la historia. Sin la descendencia no hay historia. Y esto explica la relación entre el infinito y la raza que ya hemos establecido también en este capítulo. Bueno, por un momento cambiemos el tema un poco en la conclusión de esta sección. En lo que sigue, en la página 48, Kierkegaard hace un comentario muy interesante, impactante, yo creo. Para ustedes que se someten al estudio de la metafísica y la lógica, esto debería de ser algo interesante que contemplar. Nos dice el Kierkegaard en la página 48, la posibilidad de la libertad consiste en que se pueda. En un sistema lógico es demasiado fácil decir que la posibilidad pasa a ser la realidad.
En cambio, en la misma realidad ya no es tan fácil y necesitamos echar mano de una categoría intermedia. Esta categoría es la angustia, la cual está tan lejos de explicar el salto cualitativo como de justificarlo éticamente. Si el pecado fuera necesario, no sería pecado, en otras palabras. Si no ocurriera, ¿verdad? O mejor dicho, si ocurriera como algo natural, si el pecado sería ocurrencia natural, yo creo que mejor dicho así, pues vendría sin angustia. Simplemente sería un desarrollo natural de algo llevando a cabo su fin. Si el pecado fuera producto del liberum arbitrium, como lo dice el latín, ¿verdad? De la libertad, de la voluntad libre, tampoco existiera la angustia, nos dice. Kierkegaard se burla diciendo que aquellos que buscan lógicamente explicar el pecado están ellos mismos ridículamente angustiados sobre él, sobre el pecado. Ya vimos que el pecado es un salto cualitativo, el cual realmente no se puede explicar, menos por una ciencia equivocada. También debo expresar el deseo de Kierkegaard y su razón por desear que a ni uno se le ocurra preguntar ¿y qué si Adán no hubiera pecado? Kierkegaard nos dice que semejante pregunta solo un imbécil la haría. Y aún peor, para este imbécil que pregunta, lo pregunta a la ciencia, la demanda a la ciencia a producir una respuesta. ¿Por qué la crítica tan dura? Bueno, porque esta persona que tiene dudas sobre Adán y su pecado no está consciente de que el pecado entró al mundo por él mismo, precisamente porque no han visto el resto de esta serie. No han leído con nosotros la explicación de que tú eres tú mismo y la raza, de que como el pecado entró por medio de Adán, así entra por medio de ti. No estás al tanto de esa realidad. Pobre imbécil, dice Kierkegaard. Bueno, en la página 48 nos dice, por eso hace el payaso, el individuo que es tan estúpido como para preguntar por el pecado como algo que no le concierne, como algo que no es su problema, como algo que él no trae al mundo, como algo que él no tiene de carga, como carga. Y quizás no hay manera más apropiada de concluir esta sección que con lo siguiente, y nos lo dice en la página 49. El hombre, cualquiera que sea, no tiene otra manera de llegar a no perder cómo ha entrado el pecado en el mundo, sino es partiendo única y exclusivamente desde su misma interioridad. El que pretenda entenderlo por otro hombre, eo ipso lo entenderá mal. Por esa misma intención de entender el pecado por medio del observar a otro, lo entenderá equivocadamente. Finalmente, creo que podés resumir esta última sección diciendo: Kierkegaard explora el origen de la angustia en el relato del Génesis, enfocándose en la experiencia subjetiva de Adán. Argumenta que la sexualidad surge de la caída y es fundamental para la historia humana, y es la intersección entre el individuo y la raza. La angustia no es explicable por la psicología. Es la categoría intermedia entre la posibilidad y la realidad, necesaria para el pecado y para la libertad.